Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida. Muy feliz de poder grabar emisión 67 ya de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. El 8 de marzo termina siendo un ícono, una bandera a nivel mundial para poder promover algo que se ha peleado desde hace muchísimo tiempo, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Ya hasta nos hemos acostumbrado a que hay marchas, a que algunas mujeres deciden no trabajar y se les da el libertad de elegir si quieren trabajar o no quieren trabajar, si van a la escuela, si no van a la escuela. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué es un movimiento tan fuerte, tan importante, tan icónico? ¿Y qué es lo que ha provocado? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos falta en este tema? Y que evidentemente es un tema tan sensible para las mujeres que pues no es correcto que un hombre evidentemente lo toque, ¿verdad? Aunque habrá hombres que estarán hablando acerca de todo el tema de la igualdad y del 8 de marzo. El día de hoy vamos a abordar este tema con una experta en temas de género, más de 10 años, trabajando con mujeres, promoviendo temas de la igualdad, promoviendo políticas públicas a favor de las mujeres, generando conciencias en diferentes sectores y estratos sociales, muy cargadas, sí, a la parte pública, pero también trabajando de alguna forma en todo el colectivo de mujeres, en parte social, en parte también iniciativa privada. Y no solamente es una experta, sino la parte de manera personal importante para mí, pues es de que es una amiga que quiero mucho, alguien, una profesional que respeto enormemente, alguien que he visto crecer y convertirse en una voz, en alguien con una bandera que se suma pues a las muchas voces y a las muchas y a la misma bandera que todas defienden acerca de la igualdad. Lucy Carrillo, Lucy, bienvenida a Rompiéndola. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias por tan bonita presentación. El cariño es mutuo. Nos conocemos hace muchos años y bueno, hemos caminado, hemos crecido y además también yo te he visto a ti en este tema que te apasiona y qué bonito, ¿no? Juntar las pasiones, las vocaciones de vida y poder coincidir hoy en este tema que es importantísimo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. El mundo se para. Sí, el mundo se para, las mujeres marchamos, ¿no? Se habla de esto, se aborda desde diferentes visiones, perspectivas, y justamente habla, ¿no? De que esto es un movimiento vivo, ¿no? De que es algo que no está de moda, ¿no? Es algo que a lo mejor en el 2019 que estuvo muy fuerte, en el 2020 el de las mujeres paramos y ahí quedó, ¿no? Sí, es algo que está vivo, que tiene reivindicaciones, además que tiene unas muy hondas raíces históricas, que también es bien interesante conocerlas, porque hablábamos un poquito aquí fuera de entrar al aire, que sobre todo yo me siento todavía joven, ¿no? No, Y, eres y, joven, y mi querida siento que estoy Lucy. como en medio, ¿no? No estoy como mi sobrina, ¿no? Está cumpliendo los 18 años, no estoy a lo mejor como muchos de mis compañeras y compañeros de trabajo que ya están, pues, jubilándose, mis padres, ¿no? En esa edad. Siento que a mí me ha tocado poder ver estas dos Esas dos cuestiones, partes. esas dos partes entre la gente joven que dice, ya está dado, ¿no? Pues que la igualdad ya está dado, por Dios. Y, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Que le tocó todavía en la universidad que le dijeran, oiga, señora, váyase a su casa a cuidar a sus hijos, ¿no? O que a mí me ha tocado ir avanzando con esto. Yo entré a trabajar en el año 2000 y pues ya era como el 2000, ¿no? Creías que iban a bajar los extraterrestres, de que iba a pasar algo así. Sí. Wow, se supone que ya éramos un mundo bastante Evolucionado. moderno, evolucionado y demás. Y bueno, yo te quiero decir que en el año 2000 las mujeres en el Congreso, por ejemplo, de México, éramos el 20%, ¿no? Así, las mujeres éramos las suplentes, ¿no? Y de ahí, pues ha habido un cambio, le podíamos contar hace menos de 10 años, con las manos y nos sobraban dedos el número de mujeres gobernadoras, ¿no? En nuestro país. Entonces, realmente los cambios se han dado de una manera muy reciente, pero como te digo, tiene mucha historia, muchas mujeres, muchos movimientos, mucha conciencia, mujeres muy inteligentes que están escribiendo, que desde diferentes, además esto de la igualdad o de pensar el género, pues toca todo, ¿no? Todas las disciplinas. Entonces, mujeres de todas las disciplinas pensando, argumentando y diciendo, a ver, ¿por qué tiene que haber un día de la mujer, Alex? ¿Por qué? ¿De dónde viene la desigualdad?
¿Por qué? Sí, ¿No? es una raíz histórica que tiene una cuestión desde educación, cuestión religiosa, Sí, cuestión de poder, de cómo se ha ido acostumbrando una inercia del así poder, una es. estigmatización de que la mujer está hecha, diseñada para la crianza, luego entonces la crianza se tiene que dar en el hogar, luego entonces la parte fuera del hogar es la que le corresponde al hombre, la parte profesional, pero de repente se tomó el don de gobernar o tomó el mando y como todos en el poder, pues somos adictos al poder y entonces nada genera más adicción que el poder, ¿no? Definitivamente. Y sí, 24/7 lo tienes todo el Sí. tiempo. Ninguna droga te da eso, ¿no? 24/7 sus efectos y el poder sí te lo da. No lo sueltas y entonces, pues bueno, esta famosa que se ha llamado sociedad patriarcal que Claro, venimos heredando. Pero a ver, antes de entrar un poquito en la historia, que me interesa que nos cuentes va. el origen de esto, explícanos algo. Igualdad, equidad. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Diferencia? ¿Qué son? Porque las usamos indistintamente de repente. Mira, la verdad es que no tenemos que ser expertas, expertos en el lenguaje, ¿no? Las personas a veces lo usan de manera indistinta, refiriéndose a más o menos a buscando referirse a lo mismo, ¿no? La igualdad es este anhelo. Hoy en México, por ejemplo, también lo tenemos ya como un tema de un principio, ¿no? Legal, constitucional y demás. Está en un montón ya de documentos normativos, internacionales y demás. Pero la equidad es este mecanismo para llegar a la igualdad, ¿no? Eso es una acción a lo mejor que te puede ayudar a compensar las desigualdades históricas. Ok, Por ejemplo, yo fui diputada suplente en el 2003, ¿no? Y en ese entonces era una manera de una acción de equidad, una acción afirmativa, el que las fórmulas tuviera que ir una mujer. Claro, nos ponían de suplentes, ¿verdad? claro. No de titulares, pero era una manera de ir compensando esa desigualdad histórica donde las mujeres no participábamos en la vida pública y en la política, ¿no? Entonces es un caminito, es un medio para llegar, ¿no? Una Ok. estrategia de alguna manera. El problema de fondo se llama desigualdad, luego entonces el objetivo es igualdad. Así es, El camino para lograrlo es la equidad, pero la equidad no es la meta, la equidad es el medio para, ¿no? así es el medio, así es Ok, el mecanismo. perfecto. Cuéntanos, Lucy, 8 de marzo, ¿dónde se origina? ¿Por qué el 8 de marzo? ¿Qué ha sucedido y por qué se generó todo un movimiento a partir de ese día y en qué momento de la historia nos tenemos que situar para comprenderlo? Bueno, las mujeres hemos estado presentes en la historia siempre, haciendo cosas bien interesantes, bien importantes. Obviamente, como tú ya lo comentabas, pues si las mujeres no podíamos ir a la escuela, no tenemos derecho a la educación, pues obviamente no podemos escribir, no podemos teorizar como los hombres y demás. Así que podemos ubicar, aunque siempre hubo mujeres muy inteligentes, mujeres haciendo grandes cosas y demás, pero podemos ubicar realmente como los orígenes de esto, como ya como más como movimiento, como en 1800, ¿no? Como en el siglo XIX, por muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, veníamos de la Revolución Francesa, ¿no? Donde fue todo un movimiento que cimbró, ¿no? Lo que pensábamos justamente de la igualdad, de la fraternidad y todas De esas la verdad, cuestiones. ¿no? Sí, pero además, por ejemplo, ahí participaron muchísimas mujeres. Y hubo una mujer que, pues, que siempre la nombramos nosotras, que es Olympia de Gauche, ¿no? Una francesa que decía, ¿cómo que la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Y del ciudadano. ¿Y las mujeres? ¿No? Entonces es la Ok. primera que plantea, ¿no? Y que levanta la voz. Que esté ahí, ¿no? La Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas, ¿no? Que si teníamos derecho a subir a que nos cortaran la cabeza, pues también teníamos derecho a participar en las decisiones. Pues, ¿qué le pasó? Pues le cortaron la cabeza, ¿En ¿no? serio? Sí, Bueno, realmente. Robespierre le cortó la cabeza a todos. Bueno, pero entonces lo que podemos ver es que, ¿no? Como siempre ha habido una reacción muy virulenta, ¿no? Cuando vamos en la conquista de estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos por ese lado y empieza a haber también una serie de movimientos, las mujeres nos empezamos a organizar, por eso no les conviene tanto que nos organicemos, por eso dicen que las mujeres a su casa, que no anden de chismosas, o eso de que quien inventó el chisme, que yo sí creo que fue un hombre, el de mujeres juntas ni difuntas y todo eso, porque la verdad es que las mujeres cuando nos organizamos, pues hacemos revoluciones, ¿no? Hacemos grandes Cuando cosas. se juntan mis tías, arde la familia Nava. Te aseguro que enderezan a la familia Nava. Ok, perfecto. Entonces, bueno, por ejemplo, estaba ya el movimiento sufragista, ¿no? Donde las mujeres estaban pidiendo, pues, el derecho al voto. También estaba por el otro lado caminando los derechos laborales. Claro, que debemos entender, o sea,
desde que se empieza a dar la vida democrática, que son los 1800, Ajá. se pensó en vida democrática, pero que los hombres votaran, Claro, no las mujeres. sí, las mujeres excluidas, absolutamente, eso pasó en todo el mundo, también pasó en México, ¿no? Ahora estamos hablando un poco como de la historia a nivel mundial, pero bueno, México Y, también sucedió y que eso. ese acto de conciencia es muy fuerte, o sea, pensar que tenían que guardar silencio y que su opinión no valía, Así porque es no es, votar, eso significa no votar, ¿no? Tu opinión no vale, o así sea, no es. tiene el peso suficiente para tomar una decisión de gobernanza y de autoridad sobre nuestro país. Claro, y además eso estaba completamente en las leyes, ¿no? Eso estaba tal cual, aquí en México también estaba en los códigos civiles, yo te tenía que pedir permiso entonces a lo mejor para trabajar o me tenías que dar un permiso en un determinado momento de que si eras mi marido para poder ir a trabajar y cosas así. Estaba tal cual, ¿no? Regulado, reglamentado y demás. Eso es algo que hemos hecho muy interesante de ir cambiando y que lo podemos ver que es algo que también, como te decía, ha cambiado de manera muy reciente. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, ahorita que me preguntabas la igualdad, la ley para la igualdad si no me equivoco, creo que es del año 2009, ¿no? Por ahí, ¿no? La ley de la igualdad, La o sea, igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país. La ley es más para la joven que mi vida, hija. la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es del año 2007, ¿no? De eso estamos hablando. Bueno, el tema de A paridad, la vida libre de así violencia. O es, sea, que tienen el derecho a no ser violentadas claro. desde el 2007. O sea, un derecho que parecería absurdo y Sí, ridículo. estaba contenido en otros Ajá, espacios, ¿no? De manera así difuminada, pero lo que te quiero decir es que es algo muy, muy nuevo. muy nuevo. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en partidos políticos, trabajar con mujeres, candidatas, a mí me tocó todo un empujar, por ejemplo, los partidos políticos, pues reciben dinero del Estado, ¿verdad? Para hacer sus Claro. actividades y una de esas es capacitar y demás. Bueno, las mujeres somos la mitad de la población y las mujeres somos también la mitad de los partidos políticos. Muy pocas mujeres dirigiendo partidos, muy pocas mujeres en candidatas, pero muchas mujeres en las bases, ¿no? Las mujeres que pegan Claro, la claro. calcomanía, la mujer que preparaba, organizaba, tesoreras, somos muy buenas para la lana, todas esas Que abría cuestiones, las ¿no? casas, que organizaba para las playeras, las gorras, las mantas. Sí, pero estrategas, ¿eh? Se pensaba que eran como pretextos, no, estrategas, viendo que eso funcionara y Ok, pudiera realmente caminar. Bueno, los partidos recibían ese dinero y no lo ocupaban en capacitar a las mujeres. Primero decían que no había suficientes mujeres. Entonces le sacábamos las listas del padrón y le decíamos, pues aquí hay, ¿no? Tienes la mitad de tu padrón, son mujeres. Dos, bueno, pero es que no están suficientemente preparadas. Vale, vamos a capacitarlas y demás. Empezamos a impulsar, por ejemplo, que se diera el 2% de lo que recibe el partido para la mitad de sus agremiadas, ¿no? Fuera para la capacitación. Fueron el 2, 3, 4, 5, esto fue creciendo a lo largo de los años, pero se lo birlaban, lo gastaban en otras cosas, lo lo simulaban, lo disfrazaban. disfrazaban. En ese entonces, pues vimos la reforma en el COFIPE, vimos esto que te contaba, ¿no? De que hubiera más mujeres, que primero eran 30, luego 40, y luego las ponían de Juanitas, hacían que bajaran, ¿no? Que renunciaran para que subiera el suplente hombre. Juanitas, ¿qué son Juanitas? Explícanos, porque habemos muchos que no entendemos el término. Es un término que dicen que no debemos de usar, no gusta mucho, pero tiene que ver con una situación que pasó aquí en la política mexicana y es que justamente como fuimos poniendo cada vez la legislación, fuimos, porque yo me asumo, ¿no? Como este movimiento Parte de. de ese movimiento de mujeres, pero las compañeras, las del PRI, las del PAN, las del PRD, pues había temas que no se podían hablar, por ejemplo, el aborto, o sea, no, o sea, a ver, sienta a una compañera del PRD con una del PAN, no, o sea, no podían. O otros temas, ¿no? Había muchos temas, pero hubo un tema en que las mujeres en los congresos sí se pudieron poner de acuerdo y que se dieron cuenta que, pues, que nos convenía a todas y que fue el tema de los derechos políticos de las mujeres. Y pudieron darse cuenta de la importancia de hacer esas alianzas, acuerparse, hacer mayoría y todo eso, ¿no? Entonces, se fue modificando, ¿no? La legislación electoral para que hubiera más mujeres. Entonces, primero era lo que yo te decía, yo fui de esas, de las De las que éramos de las suplentes. suplentes. Después decían, no, bueno, ese 30%, pues estás poniendo la de suplentes, vamos a subirla a 40%. Y entonces, claro, lo seguían haciendo de esa manera. Entonces, yo soy Lucía, me registras como la propietaria, pero el día que voy a tomar protesta, ese día renuncio y entras tú.
A eso se le ¡Guau! llamó las Juanitas, Por ¿no? una Juanita que hubo ahí, Por un, seguramente. por un Juanito, ¿no? ¡Ah, Por un un Juanito. Pero Juanito! entonces hubo muchas mujeres que el primer día, Alex, el primer día renunciaron para que subiera su suplente hombre. Eso llevó a permitir que las fórmulas no pudieran ser mixtas, que tuvieran que ser mujeres, que no las mandaran otra a los distritos perdedores, a donde nadie quería ir, donde estaba el narco, así, donde nadie Ah, quería, ahí que mandaban vaya la que mujer, que sea la vaya la presidenta mujer. municipal, ¿no? O tú sabes que aquí tenemos, pues, son los que vamos a hacer campaña de mayoría, ¿no? Que es el voto directo, o las listas que arma el partido. Entonces, para cumplir con esos porcentajes, también nos ponen hasta abajo, ¿no? Entonces, donde no podíamos ganar. Entonces dijo, no, a ver, permíteme, tienes que hacer segmentos, donde en esos segmentos tiene que haber un porcentaje de mujeres, y se fue sofisticando esto. Pero hasta ahí se oye pues más o menos bonito, ¿no? Así hemos ido avanzando, conquistando. Esto trajo un concepto que cuando yo escribí mi tesis, yo hice la maestría en política pública y género. Y cuando yo escribí, entrevisté a mujeres, sus obstáculos para ser candidatas a diputadas, ¿no? Las entrevisté, hablé con ellas, pero en ese entonces todavía no existía este concepto que hoy está en la ley, que era la violencia política en razón de género. Ellas ubicaban los obstáculos que tenían, cómo no les daban dinero, cómo no les daban el mismo tiempo en los medios de comunicación, cómo las amedrentaban, cómo hablaban mal de ella, de su familia, si eran casadas, divorciadas, y sobre todo en las comunidades más pequeñas, ¿no? Que si repartían panfletos diciendo que eran una tal por cual, que andaban de loca, etc., etc. Entonces, en la medida en que hemos ido avanzando, viene el coletazo, ¿no? El revanchismo, ¿no? Ok. Del machismo, y entonces las mujeres, pues, empiezan a sufrir eso, pero incluso a ser asesinadas, ¿no? A pagar con su vida algo que es como lo que decíamos, ¿no? El derecho a la participación política, ¿no? El derecho a tener una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, ay, pues tiene como esos claroscuros, ¿no? Empezaba contándote esta parte de que las mujeres que pedían esto del sufragismo, pero otra cosa de lo que pedían, o su derecho al voto, era, por ejemplo, el tema laboral. ¿No? Las mujeres trabajaban en condiciones muy precarias, ¿no? Trabajaban 14 horas al día, lo que pedían eran pues 10 horas, ¿no? Había una disparidad de salarios, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, que fue donde de hecho de ahí viene gran parte de esto, ¿no? Del 8 de marzo, había muchas huelgas, empezaron a haber muchos movimientos, estamos hablando igual, ¿no? O sea, de finales de 1800, ¿no? Inicios de 1900, muchas huelgas, las mujeres costureras, las mujeres en la industria textil, que hacían camisas, que hacían cuellos y demás. Entonces ellas ganaban por sus 12 horas, ¿no? De jornada laboral $3, $4, mientras que su compañero ganaba 12, ¿no? $12. De hecho, eso llevó a muchas manifestaciones que además, pues muchas veces un mes, 2 meses, 3 meses, y aguantaban los patrones con tal de no dar nada, con tal de no ceder, ¿no? Finalmente hubo un momento donde en una de estas hubo un incendio en una fábrica, a lo mejor eso ya lo has escuchado, la mayoría hemos escuchado esto, hubo una fábrica donde murieron más de 140 mujeres ahí calcinadas porque les cerraban justamente las puertas para que no pudieran salir, cumplieran con esta jornada extenuante, y ahí murieron 140 y muchas más quedaron heridas. Los abogados, ¿no? De los patrones decían que ellas se habían atrincherado, pero bueno, ¿Has trinchado para qué? Para trabajar más, ¿no? Y que nadie las moleste, ¿no? ¿no? Entonces, Absurdo, ¿no? eso fue como uno de los grandes detonantes, ¿no? Que se supo en muchos lugares, que se habló, los apoyaron la liga, ¿no? De mujeres que estaban ya pensando en esa parte del sindicalismo y todas estas cuestiones. Entonces, tenemos esa parte del sufragismo, tenemos esta parte de los derechos laborales, ¿no? Donde estaban pidiendo, pues, lo mínimo, ¿no? Un Justo, justicia, la ¿no? justicia, pero dices, bueno, pues eran finales de 1800, 1900. Bueno, hoy por hoy todavía hay una brecha salarial, Alex. O sea, hoy por hoy todavía podemos decir que entre un 22, un 30% en muchos espacios las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. O que las mujeres son las que estamos más en el mercado informal, ¿no? Y con menos protección social, con menos posibilidades de jubilarnos, con más posibilidades, ¿no? De ahorrar, de sacar un departamento, de estas cuestiones, ¿no? Y la otra ya también como para terminar como esta parte que es, pero la verdad es bien interesante, pues podría ser, por ejemplo, las mujeres rusas, que finalmente ellas también, ¿no? Llegó un momento que hicieron unas manifestaciones súper grandes porque estaban viviendo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estaban trabajando también grandes jornadas, manteniendo a los hijos, los maridos en
el frente, entonces hicieron una manifestación pacífica, ¿no? Que tenía que ver justamente eso con pan y paz. Y eso se dice que fue, pues, de alguna manera el inicio también de la revolución, rusa. Sí, esto que te comento es Y importante. creo que ahí las mataron, ¿no? El zar Nicolás creo que agarró y acribilló a las mujeres que estaban pidiendo algo pacífico. Sí, Según recuerdo en mis clases de historia, ¿no? de hecho, ¿sabes qué? El movimiento feminista es un movimiento pacífico, es un movimiento que lo que busca es una idea radical. ¿Cuál es? Que mujeres y hombres son iguales, ¡Guau! ¡Qué ¿no? radicalidad!, ¿no? Pero no está presente ni siquiera hoy mismo todavía. O sea, hoy todavía tenemos que argumentar, todavía tenemos que convencer, ¿no? Todavía les tenemos que decir por qué es importante, ¿no? Todavía tenemos que decir por qué marchamos, ¿no? Ay, sí marchen, mijitas, pero no anden destruyendo ahí. A ver, este es un movimiento que se da, esto de salir, ¿no? El 8 de marzo a que conmemorarlo. Se da en todo el mundo, se da en todo el país, se da en la Ciudad de México. Marchamos mujeres, yo he marchado con mis hijitos en carreolas, ¿no? Marchan señoras, marcha de todas las edades, y pues sí, hay ciertas, Sentimientos que se pueden poner vivos, exacto, emociones, recuerdos, historia, historias. conjunción de momentos, mi abuela, mi tía, te conectas con tantas historias, me imagino, alrededor, Pero que, también con mucho dolor, Alex. Te comentas wow. con eso, con esa solidaridad de ser mujer, pero también con mucho dolor. Y también con muchas mujeres que están ahí muy enojadas. Y yo pienso eso. O sea, yo pienso, si a mí me tocan a mi sobrina, yo no dejaría de levantar una piedra. Yo no dejaría de gritar. Yo no dejaría de irla a buscar. Y muchas de las que están ahí es así. Y entonces es lo que ellas han llamado su digna rabia, ¿no? Por lo que hemos visto en este país, Alex, donde mueren 10 mujeres, son asesinadas, ¿no? Son asesinadas, ¿no? Muchas son asesinadas por su pareja, 10 mujeres diario. diario, ¿no? Son asesinadas por su pareja. Y además muchas de ellas son adolescentes. Y además muchas de ellas son niñas de 9 años, de 11 años, que previamente fueron torturadas, fueron violadas y todo eso, ¿no? Y entonces, Claro, es bien fácil ponerme en un sillón atrás a ver en mi streaming comiendo chetos, ¿no? De decir, ay, estas mujeres violentas, ¿qué les pasa? Y demás. Y podemos ser tan tan antipáticos, tan lejos del sentimiento de lo que se está viviendo, ¿no? ajá, Y no necesito, y tocamos todos madera, que toquen a mi hija, a mi hermana, a mi ujú, sobrina, a mi esposa, a mi sí, madre, para que entonces yo reaccione. Ahora, lo que se me hace interesante, bueno, hay muchas cosas que dijiste que me conectaron de una manera bien fuerte. Número uno, dijiste, el movimiento feminista es un movimiento pacífico que ajá, promueve una idea radical, tan ajá, radical como la igualdad entre hombres y ajá, mujeres, ¿no? Y se vuelve radical porque incomoda un status quo, incomoda ujú. una historia, incomoda finalmente a Privilegios, Alex. privilegios, a un Sí, sistema patriarcal, un sistema donde los hombres hemos sido circunstancialmente beneficiados y de repente dices, esto está bueno. Pero luego, cuando estabas hablando acerca de los espacios, cómo se ha movido en la política, me llamó mucho la atención. Se consiguieron los espacios, pero se dio esto de las Juanitas. Entonces llega la mujer, se cumplió con el espacio, se tiene el espacio, pero la mujer se baja para que sube el hombre. Es decir, se da el cambio en forma, no en fondo. Y donde tenemos que trabajar no es solo espacios, no es solo igualdades, sino es en cambio de mentalidad. Y ese ujú, es el cambio más fuerte, porque podemos decir, ya tenemos que dar espacio, ya tenemos que dar un salario igual, tenemos que dar oportunidades a los hombres y a las mujeres, pero ese es el cambio de forma. El cambio de fondo es que los hombres estemos dispuestos a ver las cosas de una manera distinta, igualitaria. ujú, Y es ahí donde está el lío, ujú. porque el hombre no cambia la manera de pensar, cambiamos la forma. Y por eso yo les llamo que se generó un nuevo machismo llamado el macho 2.0. Déjame, te lo explico. El macho 2.0 es un hombre educado, es un hombre que habla de igualdad, lenguaje incluyente, sí, las mismas oportunidades, hombres y Ujú. mujeres, sonríe a las ideas que dan las mujeres, bien hecho, esto, lo otro, por fuera muy bien, pero por dentro sigue siendo misógino, discrimina, boicotea y no está de acuerdo con que una mujer esté por encima de él. Entonces, pero es el macho 2.0, evolucionó y está más educado, pero sigue siendo el mismo por dentro, ¿no? Claro,
Claro, Entonces, 100%. Sí, no, acabas de decir algo muy importante. Mira, muchos pensarían que, como decíamos, estas reivindicaciones de las mujeres, pues muchos ya los cumplimos, ¿no? Ya pasamos la primera ola del feminismo, segunda, tercera, estamos en la cuarta ola, ¿no? Ya eso que cuarto lo de decíamos, feminismo. ajá, ya lo que decíamos es, ya tenemos derecho a votar, a participar. Oigan, vamos a tener dos mujeres, ya mañana empiezan Candidatas. las campañas, dos mujeres candidatas, una de ellas va a ser presidenta, sí o sí, ¿no? Educación, ¿no? Todo lo que, pues ya está, ya se agotó, ya, ¿qué más quieren, Hay no? derecho a la educación, hay voto, hay espacios en el Congreso y Lib- hay... Libertades, derechos sexuales y reproductivos, muchas cosas que eran ahí como las banderas. Entonces, pues los compañeros, los que dices tú, que son los que suelen dirigir los partidos políticos, las secretarías de Estado, ¿no? Las compañías ahí de cuellito, así bien educados y demás, no, bueno, pues ya estamos, ¿no? ¿Qué más quieren? Y entonces tienen un discurso políticamente correcto, ya hasta se lo saben, ya hasta aprendieron las formas, aprendieron las formas, pueden usar este lenguaje compañeras y incluyente, compañeros, claro, las amigas y amigos. personas, ya no dicen el sujeto, ¿no? Ya todo está excelente. Pero como dices tú, ¿no? Eso está en la forma, pero no en el fondo. Eso está en lo que nosotros decimos la igualdad formal, pero no en la igualdad real. O sea, vemos que en el día a día, ¿no? Estos micromachismos, estas cuestiones están ahí presentes, pero luego ni son tan micros, ¿no? Por ejemplo, decíamos en el tema laboral, yo ahorita estoy trabajando mucho más de cerca en la administración pública. Pues las mujeres somos la mitad también ya de la administración pública. Simplemente que hoy seguimos estando en la base, ¿no? Somos las mujeres, somos las operativas y demás. Y luego están las compañeras que ya hay muchas compañeras jefes de departamento, subdirectoras, directoras y demás. Pero al final del día, ¿no? Las prácticas, las rutinas, los horarios, ese tema de que no te puedes ir hasta que se ve el jefe. Oye, pero yo ya acabé, no sé qué, quiero ir a mi casa, ver a mis hijos, tener tiempo libre, estudiarme la maestría. No, aquí es así, el que suda la camiseta, ¿no? Esas son prácticas completamente, ¿no? Machistas de viejos usos que están ahí todavía en las instituciones. Que Una cultura existen. institucional que está ahí, el acoso y el hostigamiento sexual y laboral. ¿No? Esa parte de, ya no les podemos decir nada, ya no les podemos decir felicidades cuando sea su cumpleaños, porque ya todo es acoso. Bueno, Y, perdóname, si quieres darle al abrazo de cartoncito de cerveza, pues sí es acoso, carajo, ¿no? Si tu jefe te dice que seas buena onda y que te va a promover y que te puede ayudar para la plaza, no, perdón, eso es hostigamiento, ¿no? Sexual. Y así hay mucho acoso laboral también como para las compañeras. Em, Hace poco una chica me contaba de que ha pasado durante muchos años esta situación ya que le está mermando ya hasta su salud mental, de todo el tiempo me descalifica, estamos en reuniones y me ignora, yo soy la directora, pero entonces él se burla de mis propuestas, me pone a hacer cosas que no tienen que ver conmigo, o sea, y eso es una práctica cotidiana, ¿no? Entonces muchas veces tenemos lo que se llama pues un tema, el problema invisible, ¿no? Porque pues esto se ha llamado el techo de cristal, ¿no? sí, sí, sí. Ahí está, Que no se ve, Ajá. pero no te permite, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a recomendar a alguien, ¿a quién voy a recomendar? Pues a mi compadre con el que ya trabajo bien y que a la salida, pues podemos irnos a tomar un mezcalito ahí como para platicar de las cosas del día. La señora no va a querer ir a tomarse el mezcal, a lo mejor, o se va a incomodar por la manera en que hablamos, y a lo mejor estoy hablando de cosas muy comunes y muy generales, y dices, ay, no, eso ya se superó. Ok, no hablemos de eso, te digo, hablemos de lo que está hoy por hoy, los casos de acoso, de hostigamiento sexual, de acoso laboral, que sí tenemos hoy y que están ahí y que además algo importante es que ya más mujeres denuncian. Entonces ya no se queda en el, ¿te pareció? Sí, ahora las mujeres también ya denunciamos, ¿no? Entonces tenemos casos documentados y sabemos cuántos, dónde y de qué tipo, ¿no? Claro, oye, y fíjate que también se da, y creo que esa sí es una conciencia muy importante, el denunciar, y creo que tú lo llamas, o bueno, se ha llamado popularmente, pero te lo escuché a ti, como hacer visible lo invisible, o sea, Ajá, aquello que no se veía, darle visibilidad, darle luz, y eso va envalentando a otras personas también para levantar la voz, para unirse y decir, hey, a mí también me pasó, y está esto. Me llama la atención cómo en los colegios, en preparatorias, en universidades, se da el famoso tendedero, claro. en donde se ponen las fotografías de aquellos compañeros, estudiantes, hombres, Ajá. acosadores, abusadores
y que de repente está fuerte porque empiezan a poner las fotos, hay denuncias en redes sociales y ya esperaremos en este 8 de marzo seguramente en estas redes también estudiantiles, veremos fotos de chicos y es generar conciencia de, hey, esto fue agresión, esto fue un abuso, ¿no? Ujú. Y que finalmente se va evidenciando, ¿no? Eh, pero eso nos muestra, Lucy, verdaderamente que aun cuando quisiéramos y sintiéramos que ya estamos cerca, todavía hay un buen camino por recorrer. Sí, hay un muy buen camino. Tú estás hablando de algo que es muy, que es muy importante, el activismo que ahora tienen, las chicas, ¿no? Las mujeres jóvenes. ¿Por qué antes no denunciaban las mujeres? Porque es otra cosa que me dicen, ¿no? O sea, ahorita que estamos hablando de esto, de tu jefe, tu compañero de trabajo, ¿no? Te estuvo acosando durante tantos años. ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué una mujer no denuncia? Primero, una mujer no denuncia o puede denunciar cuando ella se sienta preparada, no cuando a ti te guste o cuando tú quieras. Dos, ¿por qué no denuncias? ¿Por miedo a qué? A que te despidan, a hacer la liosa, porque necesitas tu trabajo, porque no crees en el sistema, porque no va a pasar nada, Qué buen ¿no? punto, porque no crees en el sistema, o sea, ya no creemos que se pueda hacer justicia, ya no creemos que nuestra voz va a contar, ya no creemos que se nos va a dar el beneficio de la duda o que se va a recorrer un proceso adecuado, Claro, correcto. por el estigma social también, o sea, muchas de estas violencias de carácter sexual, pues tiene toda esta cuestión de la pena, de la vergüenza, del honor y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, gracias a que hay compañeras muy valientes que han hecho muchas cosas, ¿no? Que dicen, esto no puede suceder, ¿no? La ley Olimpia y muchas cosas también en este sentido. Entonces empieza el tema del activismo y por eso estamos en otro momento, donde salimos a marchar, donde hacemos lo del Me Too, ¿no? Los tendederos, donde sale Donald Trump a decir una serie de barbaridades y otro día las mujeres salen a marchar, donde un agresor no llegará al poder, ¿no? Donde un deudor alimentario, es decir, levantando la voz, pero lo hacemos de manera ya colectiva, organizado, apoyándote, ¿no? Lo que te pasa a ti, me pasa a mí, el avance tuyo es el avance mío, ¿no? Ya con esta sororidad que durante mucho tiempo, como te decía, se trató de minar, de que no, las mujeres juntas nada más están ahí como en el argüende, en el aquelarre, ¿no? Ahí haciendo todas estas, cuestiones. Wow, Lucy, qué cosas tan interesantes, porque para mí, desde mi rol como hombre, a veces no te sensibilizas y no estás tan consciente de todavía el camino que hace falta por recorrer. Y fíjate que hace un momento, cuando estábamos hablando de lo que sucede en la marcha, hubo una expresión que usaste que me llamó mucho la atención y que quisiera retomar. Hablaste como el digno dolor o el La digno digna rabia. la digna rabia, o sea, es decir, hay un enojo y de repente es lo que vemos sé que no son todas, sé que no es la generalidad, sé que tampoco es la generalidad histórica, pero obviamente como somos alarmistas y la nota que ven es la nota agresiva, la nota violenta y demás, entonces se van sobre aquellas que pueden tener una actitud más violenta y entonces decimos, mira a las feministas, porque se establece un juicio. ¿Qué Ujú. están haciendo? Vean en qué se ha convertido el movimiento feminista. Así no vamos a llegar a acuerdos. Y se desvincula uno de esta digna rabia. Cuéntanos cómo se ve desde adentro esta parte y a estas compañeras, como las llamas, que de repente manifiestan su enojo de una manera un poco más violenta. Yo pienso que todas tenemos el derecho a manifestarnos como lo deseemos, ¿no? Es el derecho a la manifestación, ahí está. Dos, también puede ser, pues, algo, ¿por qué no? Un poco artificial, ¿no? Como qué tal y no puede ser también de alguna manera asusado, ¿no? Para desprestigiar, porque lo hemos visto una y otra vez, lo que te estoy diciendo. O sea, cada vez que vamos conquistando, avanzando, logrando llamar la atención, van bebitos, van niñas, van muchachitas, las ves que vienen de la preparatoria, ves a las familias enteras, ves a las abuelitas y demás. O sea, ves esa conciencia de las mujeres abrazándonos, ¿no? Marchando juntas a una sola voz, y entonces, no, no puede ser, no, Tiene que haber algo mal aquí tiene y que va haber, y podría ser también, ¿no? Un tema un de, infiltrado ahí. pues sí, sí, la verdad no lo descalifico. Y la otra es
A ver, Alex, no le hemos pasado parlamentando, no le hemos pasado convenciendo. Te estaba convenciendo, te estaba diciendo que venimos desde De 1800. forma De forma civilizada. civilizando, haciendo marchas, sacando el papelito, diciendo por qué, explicando por qué son los derechos humanos, por qué no tenía que llamarse del hombre, sino de los derechos humanos, ¿no? Y ahí las mujeres bueno, te estábamos hablando un poco de esta parte de la historia, fue en 1911 ya para dar Para el brinco, concluir. sí, para dar el brinco, ¿no? Donde se hace como un día específico para las mujeres, ¿no? A través de Clara Zetkin, ¿no? Pero realmente lo retoma la ONU muchos años después, muchos años después. México fue la sede de la primera conferencia mundial de las mujeres en 1975. Aquí se reunieron mujeres de todo el mundo a hablar de la condición de las mujeres, de lo que faltaba, y ahí se acordó ya de manera formal y oficial, no desde los movimientos estos populares, socialistas, sino ya de manera oficial, que hubiera un día. Entonces, en 77 es a partir de cuando ya está de manera oficial. Pero fíjate que a veces camina, y que es muy importante que esté esta parte normativa, y pues, como abogada además, pues lo apoyo 100%, pero pues a veces sí hay un desfase entre la parte normativa o esta parte más formal de que la ONU lo declara con todas sus formas y demás, contra lo que está pasando en la calle, Alex, contra lo que estamos viendo estas chicas que están saliendo enojadas, ¿no? ¿Por qué? Porque es su compañera de la escuela, ¿no? Porque era su amiga, ¿no? La muchacha, la chica que la asesinaron, ¿no? Que no regresó a su casa, que no sabe dónde está, que la torturaron, que todo esto. Entonces, pues están enojadas, y estamos enojadas, y tenemos derecho a estar enojadas, porque además quedan impunes. El 99% de los feminicidios son impunes en este país. Vimos ayer, antier, una nota, ¿no? Cerraron el periférico norte por el caso de una niña de 4 años que ¿no viste esa No, no nota? vi. Cerraron periférico, no sé todos los detalles, pero el tema es una niña de 4 años donde dice que su papá la tocó, empieza un procedimiento y el juez lo que dice es que no pueden seguir porque la niña no supo dar lo de, con precisión, cuestiones de tiempo y espacio, día, hora en que sucedió, ¿no? Una niña de Entonces, 4 años. ajá. Eso lo dice el juez, eso lo argumenta. Y antes de eso tenemos muchísimas otras cosas más, ¿no? Donde las mujeres lo provocan porque tenía un tatuaje, porque tomó, porque vistió, dónde estaba la mamá, toda una serie de cuestiones que justifican, ¿no? Que nos quiten la vida. Alex, tenemos derecho a estar enojadas, tenemos derecho a estar Claro. tristes, tenemos derecho a estar desilusionadas también muchas veces, pero también tenemos la convicción de que hemos avanzado y de que vamos a seguir avanzando y de que no vamos a permitir irnos para atrás. Entonces, eso también es algo bonito, ¿no? Donde ya estamos agarrados de que de aquí para atrás no vamos a ir, ¿no? Y no importa lo que hicimos antes, lo que fuimos antes, lo que pensábamos antes, todas cabemos aquí, todas somos bienvenidas. Dentro del feminismo también hay muchas corrientes y demás. Otro día pudiéramos Podemos hablar abordar ese de tema, ¿no? abordar de todo este tema, ¿no? Pero aquí estamos todas y aquí cabemos todas porque lo que queremos es, pues, igualdad, derechos, una vida feliz, plena de posibilidades, o sea, de salud también es otra cuestión, ¿no? El derecho a la salud, que está también súper precarizada aquí en nuestro país, por lo mismo que te digo, una mujer que siempre trabajó vendiendo en la calle, que nunca tuvo nada, va a ser una mujer que la esperanza de vida es más grande, sí, claro, pero vamos a ser pobres y enfermas, ¿no? O sea, sin nada. Entonces somos las más pobres de las pobres. Hoy todavía es un tema de la tenencia de la tierra. O sea, dime cualquier tema y te voy a decir cuál es la brecha. Hay brecha cualquiera. Ponme en la educación, en la academia, ¿no? ¿En qué? En las que tienen las mujeres más ricas del mundo, hasta en eso, ¿no? Cualquiera que me pongas, hay una brecha de desigualdad. Y entonces la meta de todo el movimiento es alcanzar la igualdad. Y cuando se alcance la igualdad, el movimiento cumple su objetivo. Sí, claro. Se dice hoy por hoy que si vamos a este ritmo, pues vamos a tardar unos 130 años. No sé si nos va a tocar, no sé si ¡Wow! vamos a estar aquí platicando de este De los tema, logros. pero creo que sí, creo que tiene que ver mucho con la conciencia, tiene que ver con eso que lo podemos hablar, que la gente ya no habla del prejuicio, ¿no? Desde el desconocimiento, sino que se abren estos espacios de debate en las universidades, las compañeras se comparten. Yo para venir aquí estuve leyendo de una, doctora Patricia Galeana, es una señora increíble, ¿no? Entonces esta comunicación, ¿no? Aprender unas de otras, es algo que me da como mucha, esperanza, mucha luz, muchas ganas, y me motiva, ¿no? A veces algo así,
Ajá. Pero me motiva y digo: "Sí, sí hay futuro, claro, ¿y quién lo va a hacer? Pues nosotras, ¿no? Somos nosotras desde donde nos toque. Si hoy nos toca en la administración pública, si nos tocan los partidos, si nos tocan los colectivos, ahí vamos a estar, si nos tocan las campañas, o sea, porque donde te digo, donde me pongas, veo que hay todavía mucho que hacer". Mucho, mucho que hacer. Ahora, ¿hay esperanza por la nueva generación? ¿Cómo ves a la nueva generación? La famosa generación Z, que son los que se están graduando ahorita a las universidades. La generación Alfa, que son esta generación que tiene 10 años, 8 años y demás. ¿Cómo los ves? ¿Tenemos una esperanza por la nueva forma en que se estamos educando, generando conciencia a estas generaciones? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que sí, yo creo que muchísimo. O sea, tú ya le dices en una escuela: "Hoy es el día del niño", y un niño o una niña va a levantar la mano y va a decir: "¿Y de las niñas no?". O sea, ya lo tienen aquí, o sea, ¿cómo que del Claro. niño? Del niño y de la niña, ¿no? Ya lo tienen de esa manera. Creo que hay muchos temas todavía que trabajar, hay temas como muy pendientes en nuestro país, como por ejemplo, la violencia en el noviazgo, ¿no? Que habla finalmente de estas asimetrías de poder y toda esta cuestión de, pues, todavía los hombres ejerciendo poder, ¿no? Eres mía, de mi propiedad, todas estas cuestiones. Está, por ejemplo, el tema del embarazo adolescente también, que es, pues, otro tema muy, somos el número uno a nivel mundial, ¿no? En embarazo El adolescente, número uno a nivel mundial, México, México, en embarazo en embarazo adolescente, adolescente, pero realmente es hasta ni siquiera adolescente, estamos teniendo de niñas, 10 años, niñas. Entonces, por favor, una niña de 9 10 años, violada. claro, ¿no? Tiene que ver con todo esto que es, ¿no? Un tema, finalmente, un delito de un abuso sexual, ¿no? Entonces, sí veo que tienen como mucha más conciencia, que las niñas son imparables, no ven los límites, pero te digo, hay muchas resistencias. Lo vemos mucho en la música, por ejemplo, todavía, ¿no? Así como, sí, claro, o sea, ya no estamos cantando las canciones de antes de Vicente Fernández, pero sí que, pues, todavía a través de de la música, de muchos otros medios de comunicación, pues siguen ahí los roles, los estereotipos y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues, por eso hay que entrarle a la educación y por eso se asustan. No, pero ¿por qué en los libros de texto? Pues, perdón, hay que ponerlo, ¿no? Tiene que ser, o sea, ya no es de si me gusta, si no, si yo creo, o sea, es un tema de un derecho, ¿no? Oye, Ya. hasta la música me hiciste pensar en la afamada, reconocida, viralizada canción de Shakira y cómo fue atacada, ¿no? Por N cantidad de cosas. ¿Cuándo fue atacado Vicente Fernández por sus canciones, no? Y más allá de que si estamos de acuerdo o no, si es el medio o no, si es el medio Ujú. adecuado, si el enojo, si el sentimiento, si se expuso, si ya que mejor se tranquilizara en su hogar y demás. O sea, me llama la atención toda la sobrereacción y con canciones machistas no viene esa sobrereacción. No, O sea, es que no hay. está, lo Vaya. que decías tú, está completamente normalizado. Entonces, justamente lo que hacemos nosotras muchas veces es incomodar, ¿no? Muchas veces es, poner la luz en eso que ha sido invisible y entonces, ay, sí, no, ¿cómo? Y entonces ahí sí brincamos, ahí sí nos parece, inaceptable, pero durante mucho tiempo lo toleramos, era parte de la cultura, así era. Bueno, pues que no se puede cambiar los mexicanos, bueno, ¿no? Sí se puede cambiar. Obviamente la cultura la hacemos todos, la hacemos todos los días, por supuesto que es algo completamente que se va transformando y por eso sí tengo esperanza, obviamente, ¿no? Entonces, yo digo que tenemos que salir a marchar, que tenemos que hablar con nuestras niñas y nuestros niños de estos temas, que tenemos que hacer que esto sea algo que se discuta en las escuelas, en las universidades, y no desde lo que uno opina, sino de esto. Hay muchísima historia, hay muchísimas pensadoras, hay muchísimas mujeres, ¿no? Generando y compañeros también, ¿no? Decías tú, ¿es importante que estén los hombres? Sí, por supuesto, creo que es importante que estén los hombres. Por supuesto que creo que tienen que hacer ustedes un trabajo muy importante que nosotros ya lo estamos haciendo desde hace muchas décadas, de deconstruir, de pensar, de cuestionar, les toca a ustedes. ¿Qué implica ser hombre? ¿No? ¿Qué onda con tu masculinidad? ¿Qué onda que si te da permiso para las violencias, para todas estas cuestiones? Pero eso les toca a ustedes también hacerlo. O sea, Y no, empezar a definir nuestro rol también, ¿no? O sea, y cuáles son nuestros, pues, en este campo de libertad y ujú, hasta dónde llega y ujú, cómo, y también dejar de estigmatizar cómo tiene que ser el hombre, ¿no? claro. Y bueno, y qué labor tan fuerte, ¿no? Porque a veces, y tocaste el punto con el que me gustaría cerrar, la participación que debemos tener nosotros. ¿Cuál debería ser la participación del hombre el 8 de marzo? ¿Salir a marchar? O sea, ¿tú crees que sería como una, digo, en el buen sentido, o sea, como o sea, con conciencia apoyar, también salir y apoyarles, o qué tendríamos que hacer, quedarnos mirando, o también reflexionar de manera seria, profunda, qué hay en mí
que puedo yo modificar para contribuir a un mundo más igualitario? Pues mira, yo creo que este es un espacio de nosotras y creo que nosotros hemos defendido que es un espacio. Están ustedes en todo. Déjanos tener nuestro día, déjenos, ¡No se metan! déjanos que podamos, acuerparnos, acompañarnos, pero tú estás diciendo algo interesante. Nosotros no vamos a decir qué tienes que hacer. Yo no te voy a decir a ti qué tienes que hacer. Pero bueno, por ejemplo, si yo te estoy comentando que nosotros llevamos décadas, ¿no? Sino decir siglos, ¿no? Reflexionando de esto, del papel de las mujeres, argumentando, pensando y demás, pues ustedes hagan lo mismo, ¿no? Hagan un grupo de reflexión de compañeros, de Piensen y hombres. Por reflexionen. favor, de qué es la masculinidad, de cómo lo vivo, qué me dijeron que era ser hombre, cómo me siento, cómo realmente no quiero perder mis privilegios, la verdad, ¿no? Claro, Me violenta esto, me interpela esto, y poderme deconstruir, claro. ¿no? Me cuesta trabajo que ahora me pusieron a una mujer jefe y verbalizarlo y hablarlo. O sea, no está mal incomodarse con a lo mejor por una situación que rompe con el status quo y con la manera tradicional de hacer las cosas. Lo que está mal es callarlo, ser violento y reaccionar, ser doble cara, hacer como que no pasa nada y como que sí me uno y no tratarlo y no trabajarlo. Sí. Reflexionar sobre el pacto patriarcal. Eso les voy a dejar de tarea a ti y a tus amigos que reflexionen sobre el pacto patriarcal, Ok, ¿no? Eso de que dices, veo algo y me quedo callado, no me conviene, no lo digo, permito que se vaya así, si me beneficia, entonces ahí, claro, el pacto patriarcal, porque entonces a lo mejor yo no soy el violento, yo no soy el misógino, pero sí soy el que me quedo callado. y me Soy, río soy del el que me chiste quedo callado, sexista. si me río del chiste sexista, si pongo mis canciones reggaetoneras terribles, ¿no? Ujú. Terriblemente sexistas y demás. Y entonces, pues a lo mejor no soy el que saco el tema en la cantina o en el bar, pero sí me río, lo alimento, lo fomento y no pongo un alto y digo, ¿sabes qué? Para, ¿no? Claro. Y que son cosas que nosotros podemos hacer. Y qué importante, ¿no? Es esa parte de poder autoanalizarnos también, también en esta parte patriarcal, cuál es el rol que yo he tomado, qué rol tengo, soy un pasivo, soy un promotor o soy alguien que no, en teoría no estoy de acuerdo, pero que me adapto porque me conviene, o realmente soy una persona que está rompiendo con Ujú. ese sistema patriarcal que no nos ha generado absolutamente nada. Bueno, algunas cosas de pequeña evolución, ¿no? Porque le dejamos a un sector de la población tomar decisiones, pero que sí ha limitado de una manera enorme todo lo que podríamos ser y alcanzar, ¿no? Estoy pensando, tu lema, tu eslogan, si todos venimos a romperlo, pues ya rompe con el machismo, ¿no? Este 8 de marzo, compañeros, rompan con el machismo. Lucy, qué extraordinaria manera de cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también por ser un ejemplo con esa voz, con esa convicción y con esa congruencia alrededor de este tema. Y créeme que estoy seguro que muchos hombres, en ellos me incluyo, generamos conciencia a través de estos diálogos y nos invita también a reflexionar, a autoanalizarnos y también a invitarnos a transformar, porque estoy seguro que todos tenemos mucho que transformar. Esta sociedad sigue siendo violenta hacia las mujeres porque la hemos alimentado todos. No podemos echar la culpa a unos cuantos, sino Ujú, todos tenemos algo quizá de micromachismo ahí arraigado o de machismo muy arraigado que ujú. tenemos que sacar, extirpar y transformar. Muchísimas gracias, Muchas Lucy. gracias también a ti. Pues un gusto poder compartir este episodio. Deseo que pueda ser muy útil para generar conciencia a través de un tema que a todos nos interesa o nos debe interesar y que del cual pues también dependen muchas cosas en nuestra vida. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido, como bien lo dijo Lucy, a romper los machismos y a romperla en la vida.